Y es una guerra de perdedores porque los bandos en disputa, los actores armados en disputa, incluyendo la acción del Estado, un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, de reflexión, de comprensión alrededor de temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este espacio que hemos mantenido durante más de 5 años de manera continua y permanente todos los domingos con nuestros lectores y con quienes nos siguen en este espacio de nuestra columna de opinión. En esta ocasión, la columna se centra en una reflexión alrededor de la celebración recientemente, pasado 9 de abril, donde se conmemoró el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, lo que ha sido este largo conflicto interno que hemos tenido como país y que nos ha desangrado, nos ha degradado como sociedad. Y celebrar ese día implica no solamente las actividades que se desarrollaron en conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, sino las exigencias en términos de reivindicación de la memoria, de la justicia, de la reparación, que aún están pendientes. Es decir, las víctimas no han sido reparadas, la sociedad en su conjunto no ha sido reparada. Y para nosotros como universidad, esa fecha también es especial en el entendido de que la universidad es una institución reconocida como sujeto de reparación colectiva por parte del Estado colombiano. Aquí esta institución también fue vulnerada, esta institución también fue violentada en términos de sus derechos, en términos de su dignidad y a sus miembros. Así que esta conmemoración tiene que permitir seguir profundizando y avanzando en el reconocimiento, en la reconciliación sobre la base de la justicia y de la reparación. Eso es lo que aún siguen esperando las víctimas, eso es lo que aún sigue esperando la sociedad colombiana y sobre todo colocarle límites morales, éticos y jurídicos para que estos actos no se vuelvan a repetir en las épocas siguientes de la historia nuestra. Y esto también hay que difundirlo para que las presentes generaciones, sobre todo las generaciones jóvenes, conozcan lo que generaciones anteriores le ha tocado vivir y padecer en la historia de Colombia. Así que, pues, esta columna está dedicada a una reflexión alrededor de lo que fue el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que por supuesto esto no puede quedarse en un día, pero ese día es un día que tiene una particularidad porque así ha sido reconocido. Pero esto debe ser una reflexión permanente, continua, pero también la acción en términos de concretizar y materializar los cambios, las correcciones y la reparación que las víctimas aún reclaman en Colombia. Y lo he llamado así, Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El pasado 9 de abril conmemoramos en Colombia el Día de la Memoria y las Víctimas de un conflicto agudo y doloroso, impidiendo construir caminos de paz que cicatricen las heridas de la guerra. Han sido pocos los avances para superar el dolor causado por una violencia degradada, lo que evita alcanzar la verdad, justicia, reparación y reconciliación. El informe de la Comisión de la Verdad devela la barbarie del conflicto armado, describiendo los relatos de las víctimas y victimarios que horrorizan y provocan un sentimiento de vergüenza e indignación, pero necesario para reconstruir, sistematizar, no olvidar y difundir la verdad. Estos relatos del conflicto evidencian los alcances de la condición humana impulsada y manipulada por versiones del desencuentro, odios e ideologías. Además, la ausencia de la democracia y el Estado que hace que los derechos fundamentales sean convertidos en privilegios de pocos. En los últimos 60 años del conflicto armado ha surgido todo tipo de narrativas, teorías y discursos de un lado y del otro, quienes reconocen su existencia y negacionistas. Estos últimos han construido un discurso de las consecuencias del conflicto, desconociendo sus causas y orígenes, asunto que esclarece la Comisión de la Verdad, demostrando la existencia de un conflicto social
económico, político y cultural que está rodeado de expresiones armadas, generando de esta forma una guerra de perdedores. Los bandos en disputa no pudieron vencer militarmente al otro, ocasionando una degradación del conflicto, donde las principales víctimas están en la población civil, empobrecida y excluida. La estrategia de los actores armados ha sido controlar la población civil como forma de ejercer poder sobre territorios y regiones del país. Con ello, nos condenaron a vivir en guerra. Como dice la Comisión de la Verdad, en Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz. Reafirmado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que menciona que cerca del 80% de personas muertas en el conflicto fueron civiles y el 20% combatientes. Es decir, de cada 10 personas muertas violentamente en el conflicto armado, 8 eran civiles. Para la Comisión de la Verdad, los principales responsables de homicidios son grupos paramilitares con aproximadamente el 45% de la responsabilidad, guerrilla responsable del 27% de las víctimas y agentes estatales directamente 12%. Estos datos revelados por la Comisión de la Verdad permiten una comprensión trascendental que encarna y representa el dolor humano, barbarie, heridas, cicatrices que se resisten a desaparecer y ser olvidadas. La Comisión insiste en la necesidad del perdón y reconciliación. Cuando una sociedad renuncia al esfuerzo de la comprensión que proviene de la inteligencia y la sensibilidad que nos enseña a reconocer al otro y a la naturaleza, esta se vuelve acrítica, pierde la capacidad de distinguir entre los valores que hacen crecer en su humanidad y los antivalores que la destruyen. Vivimos una cultura permeada por la violencia, convertida en un campo de disputa y expulsiones. En este sentido, es importante retomar las palabras del Papa. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esas mismas fuerzas destructivas que lo han perjudicado. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. Es necesario perdonar sin olvidar, porque el olvido es la negación de la memoria histórica. Este es un tema mucho más amplio e interminable, pero profundamente doloroso, pero que debe ser sistematizado, reconstruido, que es lo que ha hecho la Comisión de la Verdad. Ese informe de la Comisión de la Verdad es un esfuerzo de reconstrucción de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, de lo que ha sido la guerra en Colombia. Un documento que hoy es de público conocimiento y donde se detalla, donde se sistematiza, donde se reconstruye lo que ha sido la barbarie y la tragedia que ha vivido la sociedad colombiana por una guerra que se ha definido de perdedores. Y es una guerra de perdedores porque los bandos en disputa, los actores armados en disputa, incluyendo la acción del Estado, pues ni uno ni el otro pudo vencer militarmente. Y cuando hay una guerra de perdedores, es decir, cuando los actores en disputas en la guerra no se logran imponer uno sobre otro, pierde la sociedad. Y es donde hablamos de la degradación de la guerra, la degradación del conflicto, que fue lo que pasó en Colombia, representado en masacres, desapariciones, violaciones, todo lo que la irracionalidad y la barbarie expresa a través de una guerra. Inclusive poder llegar a instituciones que deben ser intocables en el orden de funcionamiento de una sociedad, como las universidades, que representan el intelecto, el pensamiento, la razón y la inteligencia, que deben ser cuidados y protegidos, porque esa ha sido la constante en la historia de la humanidad, pues aquí también fueron vulnerados y violentados. Así que es importante recordar, es importante la memoria, pero una memoria con solidaridad, una memoria que impida la no repetición, una memoria que nos lleve al esclarecimiento de lo que pasó, una memoria que permita justicia, una memoria que permita verdad, una memoria que permita reparación. Sin eso, pues no vamos nunca como sociedad a poder cicatrizar las heridas de lo que ha sido esta guerra y esta violencia. No podemos reconciliarnos y, como siempre lo he señalado,
es importante perdonar sin olvidar, ¿sí? Pero también es importante renunciar, ¿sí?, a esa fuerza vengativa. Cuando nos vengamos del otro, y esto es profundamente cristiano, profundamente humano, cuando nos vengamos del otro, cuando le hacemos al otro lo que el otro nos hizo a nosotros, pues nos convertimos igual que en el otro. Entonces, ahí hay una fuerza destructiva y esa destrucción se generaliza. Es allí donde hay que decir, podemos perdonar, que es un acto individual propio de cada quien, es decir, a nadie se le obliga a que perdone al otro. Es un acto individual, es un acto personal. Pero lo que sí es la invitación es renunciar a la venganza y también mantener la memoria. Porque la memoria es lo que nos indica en términos morales, en términos éticos, pero también en términos legales, lo que una sociedad no puede volver a hacer, lo que no se puede volver a repetir. Y yo creo que lo doloroso de este conflicto muestra eso. Inclusive, nosotros podemos mirar ejemplos de otros países que han tenido conflictos, han tenido guerra y que los han superado, ¿sí? Entonces, la memoria se mantiene intacta, porque la memoria, y cuando esa memoria se extiende, cuando esa memoria se enseña, cuando esa memoria se difunde, en particular a las nuevas generaciones, a las generaciones del presente, es lo que garantiza que esas generaciones no vuelvan a repetir esos actos de barbarie y degradación. Creo que ahí tenemos que seguir generando un proceso educativo muy profundo en Colombia, que no se trata de borrar la memoria, no se trata de desconocer lo que aquí pasó, todo lo contrario, es reconociendo lo que aquí pasó, es lo que va a permitir que nosotros podamos construir una cultura del respeto, del reconocimiento desde la memoria histórica. Así que esta reflexión va dedicada precisamente a la memoria y la solidaridad con las víctimas, que siguen esperando justicia, siguen esperando reparación y que esta sociedad requiere seguir profundizando y trabajando alrededor de la reconciliación para poder reencontrarnos. Y eso implica la justicia en términos sociales, en términos de, como lo hemos dicho en otros momentos y en otras columnas, masificar y democratizar derechos, que es lo que va a permitir que esta sociedad realmente se reencuentre y que podamos hablar de una vida buena y de una vida justa. Muchas gracias.